Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio utilizando un JTable para que nos muestre el listado de todos los registros. Vamos a seguir trabajando con la tabla maestra. Ahora, pero antes de pensar en el formulario con el JTable, nosotros tenemos que pensar en los métodos que vamos a necesitar para ese JTable. Así como para el formulario de darle mantenimiento a las tablas, necesitábamos un método para cada uno de los botones que íbamos a necesitar. Entonces, para ese JTable también vamos a necesitar un método que nos devuelva todos los maestros. Pero recordemos que el controlador no hace realmente el acceso a los datos, sino que solo permite la comunicación entre los datos y el formulario. Entonces es en el modelo en donde tenemos que comenzar. En este caso sería en el maestro DB. Entonces aquí vamos a necesitar un método, así como tenemos uno que nos devuelve un maestro en específico, necesitamos uno que nos devuelva todos los maestros. Entonces vamos a crear un método que se llama public y debo devolver esa lista de maestros en una estructura de datos, puede ser un vector, puede ser un arreglo. En mi caso, ahorita vamos a utilizar un array list. Entonces, vamos a hacer que me devuelva un array list. ¿Y de qué tipo tiene que ser? Bueno, de tipo maestro, tiene que ser ese array list. Y que se llame select maestros. Entonces, bueno, necesitamos importar la clase ArrayList. No está importada. Bueno, y sabemos que si es un método que devuelve datos, lo primero que necesitamos es el objeto que vamos a devolver. Entonces, ArrayList de tipo maestro va a ser igual a new ArrayList de tipo maestro. No le he colocado el nombre. Le vamos a colocar maestros. Y pues devolvemos el objeto maestros. Okay, ya tenemos. Ahora necesitamos el cuerpo del método, que lo que va a hacer es conectarse a la base de datos, sacar la lista, los registros y colocarlos dentro de ese array list. Entonces, como vamos a hacer acceso a base de datos, ya sabemos que necesitamos nuestro try. Ya sabemos que si no hay un try, hay un error, ¿verdad? Entonces, esto solo es para que nos muestre el mensaje, sí, de provocar una excepción que nos muestre la excepción. Vale. ¿Qué vamos a necesitar en ese método? Bueno, primero en result con todas las filas. Entonces result de RS va a ser igual a new conexión punto get statement punto execute query select asterisco from maestro. Y no le vamos a colocar ningún where porque no necesitamos un maestro en específico, sino que lo necesitamos a todos los maestros. Entonces luego vamos a hacer un while rs.next, que básicamente lo que va a hacer es un ciclo para leer todas las filas recuperadas de esa tabla maestro en el result set. Y por cada fila vamos a crear un objeto de tipo maestro. Entonces, maestro igual a nivel maestro. Creamos el objeto vacío, ya sabemos, o el objeto inicializado en los valores que colocamos
con inicialización y ahora empezamos a colocar los valores. Entonces maestro punto set maestro ID, y de dónde vamos a traerlo, pues de rs get in maestro ID. ¿Qué más? Bueno, en el sujeto maestro set nombre, y de dónde lo vamos a traer, de rs a través del método getString de la columna nombre. Luego en el sujeto maestro set dirección lo vamos a traer del rs a través del método getString, y vamos a recuperar el campo dirección maestro punto set civil, siempre del recurso, y el campo será civil, y por último entonces para cada fila creamos un objeto base vacío o con los valores por omisión que le colocamos al constructor, y luego llenamos eso o sustituimos esos valores por los valores que vienen en el recurso. Una vez que tenemos el objeto completo, el objeto maestro ya con los datos del primer maestro, entonces agregamos ese objeto a la lista que vamos a devolver, que se llama maestros. Entonces, maestros punto add, y aquí vamos a agregar al objeto maestro que acabamos de crear. Entonces, y esto se va a repetir por cada una de las filas que nosotros estemos creando. Entonces ya tenemos el método select maestro. Entonces ya podemos ir al control maestro para poder crear el método que va a utilizar el JFrame. Entonces vamos, aquí vamos a crear public. Aquí vamos a cambiar. Habíamos estado haciendo métodos en donde instanciábamos a ciertas objetos de la interfaz gráfica, y dentro de estos métodos nosotros manipulamos esos objetos, pero también puede ser que nosotros devolvamos el objeto o devolvamos una referencia o un objeto específico a la interfaz gráfica para que en la interfaz gráfica se haga la manipulación. Y ese es el caso que vamos a ver aquí. Entonces, si pensamos poner un JTable, los JTable se manipulan a través de un default table model. Entonces, que este método nos devuelva ya el objeto con los datos para que el JTable solo los muestre. Entonces, en este caso, este nos va a devolver un default table model que va a llamar cell maestros. ¿Okay? Entonces, nosotros ya sabemos que sí, bueno, aquí hace falta importar el default table model. Okay, lo creamos, default table model, modelo, igual a new default table model. Okay, y default modelo. Para que no se me olvide, si yo siempre eso es lo primero que hago, declarar la variable que voy a retornar y retornarla. Y entre medio de ellos pongo todo lo demás. Bueno, ese modelo va a tener una lista de columnas. Yo las puedo agregar una a una, pero también lo podemos hacer de una forma más dinámica. Vamos a crear un, un arreglo que me contenga los nombres de las columnas.
¿Qué columna va a tener? Maestro ID, nombre, dirección, civil, teléfono. ¿Sí? Ya lo tenemos. Ahora pues hacemos un ciclo para recorrer ese arreglo. Este es el clásico for i que lo venimos utilizando, pero también hay ciclos especiales para hacer recorrido dentro de arreglos. Entonces yo puedo decir for string call. Este for lo que va a hacer es hacer un recorrido dentro de el arreglo columnas, y call va a ir tomando el valor en cada iteración, va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, la primera vez call tomará el valor de maestro ID, la segunda vez nombre, la tercera vez dirección, así sucesivamente. Entonces yo puedo decir modelo punto add column y la columna que yo acabo de. Eso es equivalente que hiciéramos por i menor que, sería el equivalente que nosotros hiciéramos esto. Por int i igual a 0 y menor que columna punto len y más modelo punto add columnas. Estos dos, estos dos for son exactamente iguales. Eso es lo que personalmente acostumbro a utilizar cuando es para un for, para hacer solo recorridos sobre estructuras de datos, entonces utilizo esto. Ahora, si voy a utilizar el for para hacer múltiples operaciones, entonces es mejor utilizar esto. Bien. Entonces ahora, ya tenemos nosotros un método que me devuelve la lista de los maestros, pero me los devuelve como un objeto de tipo maestro. Pero al vector yo se los tengo que agregar, perdón, al modelo yo se los tengo que agregar o como un vector o como un arreglo. Entonces yo podría programar eso directamente aquí, pero pensando en que pudiera ser un método o pudiera ser una operación que se esté ejecutando más de una vez, entonces también podemos, cuando nosotros identificamos esas operaciones que creemos que las vamos a utilizar seguido, entonces en lugar de programarlas específicamente en cada uno de los lugares, lo programamos en un lugar que sea común para todo. Entonces eso es el modelo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es un método en el modelo maestro que me tome los datos del objeto maestro y me los devuelva, ya sea o como un arreglo o como un vector. En mi caso, me parece que lo mejor es devolverlo como un vector. Entonces, public vector, y vamos a poner como nombre get vector. Entonces, perdón, vector. Entonces necesitamos importar el paquete vector, o la clase vector, perdón, no es no es un paquete. Y como siempre, si vamos a devolver algo, entonces vector b igual a new vector, vector, vector.
¿Y qué va a tener ese vector? Bueno, el valor de cada uno de las variables de ese objeto maestro. ¿Okay? Entonces vamos a decir vector puntual maestro y vector puntual nombre, vector puntual dirección, vector puntual civil, vector puntual, vamos a colocarlo para que add o add element, ¿verdad? Que queramos utilizar teléfono. Entonces, este método lo único que va a hacer, perdón, aquí vector con B minúscula, tengamos cuidado cuando utilicemos, yo tengo la mala costumbre de utilizar las variables que llaman igual a la clase, ¿verdad? Eso es una mala, no sé si sea una mala práctica, yo ya me acostumbré a hacerlo. Tratemos de darle nombres más significativos. Básicamente este método lo único que va a hacer es tomar los datos de las variables y convertirlas en un vector. No tiene mayor lógica. ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, para que si volvemos al control maestro, perdón, sí, el control maestro, acá. Entonces, yo pueda hacer un recorrido en donde, en no, mi maestro debe, disculpen, aquí me está equivocando. Control maestro es la clase en la que estoy, entonces new maestro debe punto. Okay. Entonces, el método select maestros aquí tengo, o sea, nosotros sabemos que el método select maestro me va a volver una lista de maestros. Entonces, en este ciclo for voy a ir recorriendo cada uno de los elementos que me devuelva este array list, ¿no? Entonces, y luego yo tomo el modelo y obviamente maestro va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos devueltos por el array list que nos devuelve este método, ¿verdad? Entonces, modelo punto add row. ¿Y de dónde voy a tomar esa row? Bueno, la voy a tomar del objeto maestro que estoy devolviendo y del método getVector que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces ya ese método nos queda listo para que lo utilicemos. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, ya tenemos el método selMaestros, que lo que va a hacer es hacer una invocación al método selectMaestros, que nos va a devolver un array list y cargado de objetos maestros. Lo vamos a recorrer y vamos a agregar una fila para cada uno de los maestros devueltos en esa tabla. Entonces vamos al formulario, vamos a crear un nuevo formulario.
Este le vamos a poner FRM maestro lista. O maestro table, como nos ocurra, ¿verdad? Okay. Y aquí vamos a tener un JTable. ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí está. Okay. Entonces aquí vamos a necesitar nuestro paquete control maestro. Controlador, control maestro. Okay. Aquí vamos a definir un control maestro. Oh, bueno, si quieren, no, ni siquiera no lo vamos a necesitar para mucho aquí. Vamos a decir que el JTable que acabamos de poner, setModel, y que va a recibir como modelo, bueno, new control maestro, punto, el nombre le coloco control maestro, ser maestro. Si no me quiere ayudar, pues lo ayudamos nosotros ahí. Ser maestro. Ah, ok, vale. Aquí el problema lo estoy teniendo yo. ¿Qué ocurre? Que el único constructor que tiene control maestro, ahora me está tirando un error, es el constructor que habíamos utilizado, que habíamos creado para el JTable anterior, que recibía los JTextil. Pero en este formulario que tenemos no estamos teniendo JTextil, entonces lo que vamos a hacer es crear, aquí teníamos el constructor que recibe los JTextil, pero en este formulario que estamos creando no tenemos JTextil, entonces vamos a crear un constructor que sea vacío, control maestro. ¿Sí? Solamente porque necesitamos instanciar, ¿sí? Entonces por ello vamos a crearlo, porque si no tendríamos que colocar obligatoriamente en ese formulario los JTextil y nosotros no los tenemos, ¿verdad? Solo necesitamos realmente un constructor que nos permite instanciar esta clase. Entonces regresamos y ahora sí ya me debería de permitir. Vamos a volver a probar con control maestro, punto, ahí está, ser maestro. Entonces, ahora lo ejecutamos a ver si nos funciona. Ahí está. ¿Qué es lo que podemos, bueno, qué es lo que podemos colocar ahí? Bueno, tal vez cambiarle el ancho a las columnas, ¿verdad? Hagamos eso. Vamos a crear un arreglo que tenga los anchos de las columnas. Y columnas, digamos que qué tamaño les queremos poner a las columnas. Digamos que le queremos poner, no sé, 50 a la primera, 150 al no, perdón, 60 al maestro ID, 150 al nombre, 150 a la dirección, 100 al teléfono, al estado civil y 120 al... ¿Okay? Bueno, entonces ahora nosotros podemos hacer, ¿no? Aquí sí voy a hacer un ciclo por tradicional porque voy a necesitar el X para leer varias estructuras, ¿verdad? Entonces el Y lo voy a necesitar para leer varias estructuras que están correlacionadas.
compatibilidad de tipo. Donde me estoy equivocando aquí, columna. Aquí hay un problema. Entonces vamos a leer el punto column para tener el column model para tener cada una de las columnas, ¿verdad? Punto column de column. Miren, select column en qué posición. De column. ¿Qué número de columna? La columna I. Entonces, hay varias propiedades que podemos cambiar. Yo la que voy a cambiar aquí es el prefer width y la voy a cambiar por quién, bueno, por el correspondiente elemento de la posición I. Entonces, en este caso, como la I me va a servir para referirme a dos estructuras, por eso no hago un for para leer la estructura en específico, ¿verdad? Porque voy a necesitar referirme a dos estructuras. Entonces vamos a probar a ver cómo funciona. Y aquí lo tenemos. Ya con los tamaños de columnas que nosotros le definimos aquí, ¿verdad? Tiene 60, este 150, este también 150, este tiene 100 y este tiene 120. Bien, entonces esa sería resumiendo, ¿verdad? Bueno, tenemos un JTable y este JTable va a utilizar a un método que está en el controlador que se llama maestro. Y este método maestro lo que va a hacer es invocar a un método select maestro que está en el modelo, que va a devolver una lista de maestros en una estructura de datos, ¿sí? En donde cada elemento de esa estructura de datos va a ser de tipo maestro, y luego hacemos el recorrido de esa lista de objetos, y ya sea nosotros aquí lo hicimos con un método que creamos en la clase maestro, pero si no, pudimos aquí haberlo programado, convertir esa lista, los elementos de ese objeto, convertirlos en un vector o convertirlos en un arreglo y agregárselos a la fila. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a conectar esos dos formularios de maestro para que trabajen en conjunto. Por este video nos vamos a quedar por ahí.